Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, hermano, ocupe su lugar, muchas gracias. Vamos a mirar en el día de hoy el tema tentación y salida. Este es el tema del día de hoy, tentación y salida. Quiero resaltar, hermano, algo que tal vez usted ya haya notado, y si no lo ha notado, hoy lo va a descubrir. Comúnmente, cuando el Señor realizaba un milagro, no necesitaba trasladarse a otra ciudad, ni siquiera a otro hogar, ni mucho menos con otro tipo de personas. Siempre que nuestro Señor necesitaba obrar algún milagro, resolver algún problema o satisfacer la necesidad de alguien que se atravesaba en su camino, la respuesta siempre estaba cerca de él. Siempre. Siempre. Y como en este caso estamos viendo, estaba el profeta de Dios, estaba el siervo de Dios, y había un problema que ni usted ni yo tal vez hemos experimentado, porque era un problema grave. Tener la necesidad de beber agua y no tener un lugar en donde beber por algunos días, hermano, hay que experimentarlo para saber si es prioritario o no. Pero es muy difícil pasar muchos días sin beber agua. Así estaban este grupo de personas que estaban acompañando al profeta de Dios, y le comentaron y le dijeron: es que aquí hay un problema. Nosotros vivimos y estamos aquí, pero las aguas de aquí ya no sirven para beber, están contaminadas. Cuando la palabra del Señor nos señala aquí que las aguas eran malas, quería decir que eran aguas envenenadas, literalmente. Vamos a suponer, como hoy en día aquí en nuestro estado, un río que era muy limpio, que en ocasiones servía para que las personas fueran a pescar, pues hoy se ha transformado en un río demasiado contaminado, con muchos químicos y productos de muchas cuestiones que son venenosas, y pues ya no es tan fácil que una persona diga: voy a ir a beber del río tal. Así estaban estas personas con esa necesidad de beber agua, pero el agua no servía para beber. Pero gracias a Dios que no estaban solos. La presencia de Dios por medio del siervo de Dios tenía la solución, y la solución no estaba lejos de ellos. Como la palabra del Señor dice: cerca de ti está la palabra. Hermano, hermana, las necesidades que vienen a nuestras vidas, no necesitamos ir a otro país, a otro estado siquiera, o con otro tipo de personas. Cerca de nosotros está la respuesta. Así le sucedió a estos hombres, y cuando le dijeron el problema al siervo de Dios, dijo: no hay problema, vayan y consigan una vasija y pónganle sal. Dijeron estos hombres: bueno, a saber qué vaya a hacer, ¿no? Porque una agua venenosa y le vamos a echar sal, pues será agua venenosa más sal, ¿verdad? Porque la Biblia no es un libro de historias bonitas para ir a dormir, ni tampoco es un libro de historias de lógica humana. Este mismo hombre que estaba aquí en estos momentos con este problema, ya también había tenido otro problema similar. Un hombre había
tenido la necesidad, porque el problema lo ameritaba, de conseguir una hacha para cortar árboles, porque tenían un fin, tenían un propósito, y sucede que el hacha estaba mal acomodada, se le fue al río y ya no la encontró, y el hombre estaba muy triste, ya tenía el problema encima, y una hacha que tenía que pagar porque no era de él. Y de pronto le dicen al siervo de Dios: oye, pues tengo un problema. Es que a veces eso es lo que sucede cuando los siervos y las siervas de Dios, Dios da una facilidad para que los problemas lo encuentren a uno. Como que los problemas lo van siguiendo a uno, aunque sabemos que la palabra del Señor dice en el último verso del Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pues hay ocasiones en que los problemas son los que nos siguen, ¿no? Y ahí estaba de nuevo con un problema, pero como la Biblia no es un libro de lógica, dice la Escritura que de pronto el siervo de Dios fue a un árbol cercano, cortó una rama, arrojó la rama en el río y el hacha flotó. Dice usted: caray, ¿cómo es esto? Es que no es lógica, es poder de Dios. Eso es lo que Dios hace, porque Dios es todopoderoso. Pero déjeme decirle algo, hay algo que usted necesita saber. Por el problema o la necesidad que usted está atravesando, usted necesita saber lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Acompáñeme, por favor. ¿Se recuerda cómo es el tema que estábamos analizando el día de hoy? Tentación y salida, ¿verdad? Mire cómo dice la palabra del Señor aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que para que podáis soportar. Entonces, la tentación no la puede usted evitar, ni yo. Lo que sí nos garantiza el Señor es que nos va a dar una salida. Estos hombres tenían un problema. La agua donde ellos vivían no se podía beber, pero Dios les dio la salida. No estaba lejos de la solución, ni estaba en otro estado, ni estaba con otras personas. Estaba cerca de ellos la solución. Y es que en muchas ocasiones Dios nos pone la solución cerca de nosotros, solo que el problema nos agobia tanto que se nos ciega la visión espiritual para poder encontrar la respuesta que ya Dios tiene a nuestro alrededor. No hay necesidad de ir a Estados Unidos, no hay necesidad de ir a otro estado. Dios nos tiene la solución cerca de nosotros. ¿No me cree? Tengo Biblia para demostrárselo. Ayúdeme, por favor, y vamos a analizar el caso de Abraham y su hijo Ismael. Y a la esposa que le dijo Sara: no la quiero en mi casa, córrela. Ayúdeme, por favor, a buscar en su Biblia Génesis 21, del 18 al 19, por favor. Génesis 21, 18 y 19. Mire cómo dice la palabra. Dios le dijo a Abraham: no tengas temor de hacer lo que Sara, tu mujer, te pide. Corre a esta egipcia y a su hijo, échalos de tu casa. Y lo único que le dio fue un poco de agua y unos pocos de panes. El muchacho iba enfermo, dice la palabra del Señor. Alrededor de esa etapa donde el muchacho salió de ahí, tendría alrededor de 13 años. Si usted lee el contexto de esta escritura, se dará cuenta que el muchacho iba cargado por su madre. Su madre, cansada, sin agua, dice que va y deja al muchacho debajo de un arbusto y se sienta de lejos a ver morir al muchacho, porque ya no había agua para beber y el muchacho estaba enfermo. Pero entonces, como la solución estaba allí y ella no la encontraba, Dios tiene que intervenir para descubrirle dónde estaba la respuesta, dónde estaba la solución, porque Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Y mire lo que dice la palabra. Dios le habla a esta mujer llamada Agar y le dice: levántate, alza al muchacho
y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y ve al 19. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le abrió los ojos. ¿Y qué vio? Una fuente de agua. Se estaba muriendo de sed y la fuente estaba ahí enfrente de ella. Pero era tanto el agobio que tenía por el problema, por el muchacho que se me muere, que está enfermo, que qué injustos fueron conmigo, que no le permitía ver la solución y estaba frente a sus ojos. Entonces Dios tiene que meter su mano y le dice, hey, la prueba te vino la tentación, pero aquí está la salida. Y le abre los ojos, dice que el Señor le abre los ojos para que viera que frente de ella estaba la respuesta. Es que Dios es bueno. Solo hay que entenderlo. Dios está con nosotros. Nunca nos ha abandonado. Muchas de las cuestiones que nos están aconteciendo, la solución no está lejos de usted. Tal vez esté en su propia familia. Dios ya la está forjando. Mire cómo en el caso de este siervo mismo que estamos meditando, cuando el hacha se extravió y hubo necesidad de que se recuperara el hacha, mires cómo es que Dios trabaja para que las cosas que nos van a suceder, Él ya no las tiene contestadas. De hecho, la palabra que nosotros interpretamos como proveedor, que es Jehová Jireh, es más profunda que solamente declararlo proveedor. Esa palabra en el idioma original significa el Dios que provee de antemano antes que nos acontezcan las cosas. ¿Cómo es? El Dios que provee de antemano antes que nos acontezcan las cosas. Eso es Jehová Jireh, el que provee antes de que nos sucedan las cosas. En el caso de el hacha, ya Dios tenía el árbol criando y esperando que llegara el evento, que el hacha se pierde y que el siervo va y corta la rama. ¿Cuánto tiempo tuvo que crecer el árbol? No lo sé, pero Dios ya lo tenía creciendo, ya lo tenía forjando para cuando llegara la necesidad, el siervo tomara la rama, solo la arrojara y Dios obrara con su poder. ¿Y qué me dice de aquel chaparrito que le enseñaron a usted? Ese canto cuando niño, ¿se recuerda de ese canto? Saqueo era un chaparrito, ¿verdad? Es un caso similar a lo que le estoy platicando. ¿Cuánto tiempo el Señor pasó haciendo crecer ese sicómoro? Nadie lo tomaba en cuenta. Las aves venían, hacían su nido, nadie, solo para hacer sombra servía tal vez, pero un día Dios lo quiso honrar, que hasta usted y yo sabemos cómo se llama la especie de ese árbol, porque Dios lo fue guardando, forjando, criando, para que un día un chaparrito que no alcanzaba a ver más allá de su estatura, se subiera allí y Dios le dijera, desciende de allí. Pero Dios fue forjando, es cuidando ese árbol que no se secara, porque un día un hombre llamado Zaqueo lo iba a necesitar para subirse y el Dios del universo le iba a llamar, decirle, desciende de ahí. Dios prepara las cosas de antemano. ¿No me lo cree? Tengo Biblia para demostrárselo. Ayúdame a buscar, por favor, el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Mira cómo dice la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano. Mire, lo que le está pasando a usted, ya Dios lo sabía. Y juntamente con lo que usted está padeciendo, Dios tiene su victoria, Dios tiene la salida. No es casualidad. Usted tiene la solución tal vez frente a sus ojos, cerca de usted. No está en otro país, no está en otro estado, no está en otra familia. Está cerca de usted. Como en el caso de las bodas de Caná. El Señor comenzó su ministerio con un milagro que algunos le atribuyen que fomentador de borrachos, pero no entienden en realidad el propósito de Dios. Pero en las bodas de Caná le dijeron, se les acabó el vino. Y el Señor no dijo, pues vayan a comprar a la tienda de enfrente, ahí les dan unas monedas. No, no les dijo así, ¿va que no? Les dijo, llenen esas tinajas. La respuesta estaba allí cerquita.
en unas tinajas. No hubo necesidad de conseguirlas en ningún otro lado. De la misma manera que el Señor, el mismo profeta que estamos hablando que comenzó esta historia, se le acerca a una mujer viuda y le dice: Señor, el acreedor me quiere quitar a mis 2 hijos porque mi esposo murió y tenía una gran deuda. Y el siervo de Dios le dice: ¿qué tienes en tu casa? Pues unas vasijas. Pues ve y consigue más. No le dijo: ¿qué tienes en la casa de tus parientes, de tus papás, de tus conocidos? ¿Qué hay en tu casa? Porque ahí está tu respuesta. Porque Dios va a usar de lo que está cerca de ti para bendecirte, para sacarte del problema. ¿Qué hay cerca de tu casa? ¿Se da cuenta que Dios trabaja siempre con lo que está cerca de nosotros? Y a veces nosotros siempre tendemos la idea de que lo lejos o lo caro es lo que mejor funciona. No, hombre, no. Yo le quiero dar testimonio. Mire, mi padre fue un hombre antes de conocer al Señor que en 2 ocasiones se sacó la lotería. Y fue de algo de dinero porque tenía 2 carros del año frente a la casa. Desafortunadamente ese dinero le sirvió para engañar a mi madre, maltratarla, golpearla y pasarle por ahí enfrente con muchas mujeres. Hizo sufrir mucho a mi madre. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor permitió que un hermano mío, un año más grande que yo, enfermara de una enfermedad que ningún médico le atinaba, no la conocían, no la entendían, y el muchacho se iba consumiendo y el dinero también se iba acabando, porque eran estudios, era dinero, y se iba acabando el dinero, se iba acabando el dinero, y el muchacho no sanaba. ¿Y sabe con qué se alivió el muchacho? Lo trasladaron aquí a Guadalajara, porque vivíamos en otro estado, lo trasladaron aquí a Guadalajara y con medio kilo de dulces el muchacho se curó. ¿Cómo Dios quería quitarle el dinero solo a un hombre que utilizó el dinero mal para maltratar a su esposa? Y Dios permitió que la solución estuviera ahí cerquitas y sencilla. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que la solución está con el médico más eminente, con el estudio más especializado. Y no, cerca de ti está la palabra, dice el Señor. Dios tiene a la persona, Dios tiene al médico, Dios tiene el consejo, Dios tiene el familiar que nos va a sacar adelante de ese problema que usted y yo estamos atravesando. Y está cerquita de nosotros, no está tan lejos. Así le sucedió al padre de la fe, hermano. Oiga, el Señor le dice: dame a tu hijo, a tu único Isaac. Sí, Señor. ¿A dónde lo llevo? Al monte Moria. Agarra camino el hombre, si el hombre era sabio. Oiga, ¿qué cree usted que haya sucedido si de pronto su madre del niño le dice: ¿a dónde vas, Abraham, con el niño? Pues lo voy a ofrecer en holocausto. ¿Qué? ¿Verdad que no lo hubiera dejado? Como madre, ¿usted qué haría? Oye, me voy a llevar al bebé, lo vamos a rostizar allá en el monte. ¿Qué loco estás tú? ¿Qué Dios, que estás loco? Dame a ese niño para acá. El hombre era sabio. No le comentó nada a su esposa, tomó a su niño y le dijo el Señor: allá me lo ofreces en holocausto. Allá se dirigió. Oiga, ¿sabe qué? Las cabras, las ovejas, no se crían en las montañas, se crían en los valles. Costó algo de tiempo para que cuando el Señor le dijo: detente, ya sé que tienes temor de mí, voltea atrás de ti. Y había allí un animalito enredado con sus cuernos allí, y que le dijo: a ese ofréceme. Ese animalito tardó días en llegar a esa montaña. No se crió allí, no nació allí, tardó días en llegar, porque Dios prepara las cosas de antemano. Pero la prueba, la tentación, no nos la va a quitar, no la va a dejar. Y así a ese animalito le costó días llegar, pero porque iba a ser necesario que llegara hasta allá. ¿Se da cuenta cómo es Dios con nosotros?
¿Cómo trabaja el Señor? Preparando las cosas de antemano. No dude, ni crea, ni piense, no se imagine que usted está desamparado y que está corriendo a su suerte. No, Señor. Mire lo que dice la palabra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablándole a los cristianos, a usted y a mí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano. Todo ya está preparado. Lo que le está sucediendo a usted, no crea que de pronto sorprende a Dios y de pronto estamos en el problema. A ver, Miguel, pues pásame el reporte del día, Miguel. ¿Cómo fue ahora con aquellos hombres de aquella congregación? Ay, Señor, pues mira qué pobre ahora está pasando una necesidad, ni para comer tiene. No, hombre. No, Dios no es así. Dios sabe todo lo que usted y yo vamos a atravesar y plantea las cosas de una manera que a usted y a mí nos da la solución al problema que estamos atravesando. Solo hay que afirmarnos en su confianza, solo hay que conocerlo a Él y confiadamente seguir con Él, tras de Él, por Él. ¿Cómo ve usted? ¿Cierto o falso? Mire, tengo una escritura para reafirmar lo que le estoy diciendo. Vamos, por favor, ahora a ver lo que dice el libro de Jonás, capítulo 4, verso 6, por favor. Ya conoce usted la historia de Jonás, ¿verdad? Que lo mandó a predicar a Nínive y dijo, no, yo no voy. Y dijo, me voy a burlar de Dios, agarro otro barco que vaya sentido contrario de Nínive, que vaya para Tarsis. Así se embarcó. Ya sabe usted que el Señor le permitió todo ese problema del gran pez que se lo comió y luego lo vomitó. Bueno, después de todo esto, dijo el Señor, este hombre me va a entender. Y entonces el Señor tenía un plan con Jonás, porque había comenzado la obra, pero no la había finalizado. Y vea cómo siguió. Dios ya sabía que Jonás iba a estar en el desierto tostándose la cabeza. Y dice que hizo el Señor esto. ¿Y qué? Y preparó. Oiga, ¿usted cree que de pronto es como aquella historia que nos contaron o aquella película que vimos cuando éramos niños que un frijolito creció y subió hasta el cielo y allá hay gigantes? ¿Usted cree que así fue esa solución que el Señor le permitió ver a Jonás? ¿O será que Dios, antes de que Jonás llegara, permitió que naciera la calabacera, que se hiciera frondosa, que tuviera grandes hojas en medio del desierto? Y ahí estaba la calabacera hasta que un día apareció el buen Jonás. ¿Qué cree usted que sucedió? ¿Que fue así que sucedió y creció? ¿O que de pronto Dios permitió que naciera un buen día y el día que menos esperaba la calabacera llegó Jonás a que se cumpliera su destino? Porque después, mire, vamos a seguir leyendo, y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Y vea el otro verso. Pero al venir el alba del día siguiente, ¿quién preparó el gusano? Dios preparó el gusano para que la calabacera se secara. Mire cómo Dios va planeando las cosas. Ya estaba la calabacera frondosa, solo esperaba al profeta desobediente. Llegó el profeta, se alegró, gloria a Dios, y dijo, hay una lección que tienes que aprender, muchacho. Y ahora preparó el gusano que ya andaba por allí. A ver, gusano, entras en escena. Y que se come a la calabacera. Mira cómo Dios prepara las cosas para darnos lecciones a nosotros. No estamos desamparados. Solo estamos en su propósito. Solo debemos de creer y de confiar que lo que nos está sucediendo tiene una salida. No se desespere, hermano. No se desespere, hermana. Usted va a encontrar su solución, su salida donde menos se lo espera. Solo que como Agar, con los problemas encima, la visión se nos ciega. No atinamos a ver que la respuesta está cerquitas, que está fácil, literal. Para Dios es fácil, pero a veces nos enfrascamos tanto que nos impide ver la solución que Dios nos tiene frente a nosotros. Hay otro caso que yo quisiera que analizáramos. Mire, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17, verso número 8 y 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. Vino luego a él, ¿palabra de quién? Era Dios.
¿A quién estaba hablándole? Al profeta Elías. Este fue el maestro del profeta que estábamos analizando al principio, de Eliseo. Pero ahora este es su maestro, este es Elías. ¿Y qué sucedió? Bueno, el Señor le estaba diciendo, quiero ponerle en contexto antes de llegar a lo que vamos a leer. El Señor le dijo, voy a hacer que no haya lluvia durante 3 años y medio. Por tu palabra no va a llover ni una gota del cielo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dijo el hombre. Para ti tengo misericordia. Vete al arroyo del Querit. Allí siempre va a haber agua. Oiga, en ningún lado llovía, pero allí siempre había agua. Eso es algo milagroso. En ningún lugar había comida, pero para él había pan y carne, tarde y noche, mañana y tarde, mañana y tarde, carne y pan y agua para beber. Esto es el sustento de Dios para cuando tiene el propósito con alguien. Bien, cuando estaba en esa solución un día, el arroyo se seca. Se acabó el agua. Señor, ya no hay agua. Ya no venden los cuervitos, atréveme hamburguesas, Señor, ya me quedé sin comer y sin qué beber. Y vea lo que dice. Levántate, ahora vamos al plan B. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Vive allí, le dice, vive allí. He aquí, yo voy a dar orden, o como dice, yo he dado, está hablando en tiempo pasado. No está diciendo cuando llegues voy a hablar con esa señora va a tener problemas, va a estar bien necesitada, pero te va a dar primero de comer a ti. No dice eso. Ya Dios le había dado la orden a esta mujer que cuando llegara el siervo de Dios le iba a dar de comer y de beber lo único que ella tenía. Porque Dios ya lo había establecido. No era porque, ay, qué buena gente es la señora, ay, quien fuera como ella. Yo, primero mis hijos y luego el viejo barrigón. No. Y digo viejo barrigón con respeto porque, hermano, carne y pan durante cerca de 3 años y medio. Imagínense cómo estaba el profeta. Carne y pan. Y dice aquí, vete a Sarepta porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te dé de comer primero a ti para yo darle de comer después a ella. Mire cómo Dios programa las cosas. No es que nos deje ahí al aventón y, ay, Señor, ya te me olvidé. No, hombre, no. Hay un plan que Él está siguiendo al pie de la letra. Somos nosotros los que nos despegamos y decimos, ay, Señor, ya no siento que tu mano está cerca, ya no siento que estás ayudándome, ya me siento desamparado. Somos nosotros. Pero Él sigue corriendo su plan. Él siempre programa. Él siempre va alertando. Él siempre va avisándonos. Y va preparando las cosas de antemano para que usted y yo andemos en ellas. ¿Por qué sentirnos desamparados? ¿Por qué sentirnos huérfanos? Si Él mismo lo declaró, no los voy a dejar huérfanos. Solo que necesitamos entenderlo. Él prepara las obras de antemano y nosotros creemos que así es, para no equivocarnos. Mire, tengo una última escritura que necesito que analicemos, solo que necesito corroborársela para declararle en dónde se encuentra. Primera de Pedro 1:11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, ¿qué hacía? Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es lo que a muchas personas no les gusta que se les diga. Hermano, es que usted está en este problema, pero va a venir su victoria. No, hombre, no, usted dígame cómo salgo. No, usted como no lo está viviendo usted. Discúlpeme. A cada ranchito se le llega su fiestecita, dice Primera de Choy. Ahorita es a usted, al rato es a mí. Y todos vamos a atravesar por allí. No dice la escritura de Isaías 43, cuando pases por las aguas, no dice a ver si pasas, no. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego,
Cuando pases por el fuego, no dice a ver si pasas, no, cuando pases por lo terrible de la prueba, no te quemarás. Es que ya Dios preparó las cosas de antemano y Cristo es el mejor ejemplo. Los sufrimientos de Cristo fueron la gloria más grande de Cristo. El padecimiento de Cristo en la cruz fue su victoria más grande, dice Colosenses 2:15, y triunfando sobre ellos los exhibió públicamente porque triunfó sobre ellos por la cruz. Primero sufrió y después fue exaltado. Hermano, usted y yo también. Hoy estamos tal vez sufriendo. Mañana vamos a ser exaltados. ¿Por qué? Porque juntamente con la tentación, Él nos va a estar dando la salida. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.